Nacimiento del cine, el nacimiento del cine, los Lumière, no. No, Es la imagen en movimiento en entonces, 1874, cuando un señor Janssen, que Janssen. usaba el El fusil fusil fotográfico, fotográfico para las ahí sí bases de la luz grababa, filmaba, impresionaba en un disco. en un disco de daguerrotipo 14 veces y entonces al pasarlo sí hay movimiento, que es el Y, paso de Venus. y después vino el sentido del movimiento el sentido óptico de Mudbride con el caballo de Sí, galope. eso, O por eso sea, sí, en- ya es la imagen en no movimiento y es el entiendo, no precine. entiendo por qué los críticos actuales no estudian, no leen la cartilla Charry del cine diciendo que Claro, hay un precine y hay unos juguetes ópticos para claro, hablar y del hay una cine. imagen en movimiento Miento. que es anterior al cinematógrafo de los Lumière, que es la prehistoria de eso, y está la imagen en movimiento. O sea, con el fusil fotográfico de Hansen tomaron el paso de Venus. Y ahí O sea, ahí viene la definición de hace cine y asesine. eso, que usted gusta tanto Entonces, de ponerla. claro. Entonces, Pero un Reyes, momento, Reyes. perdón. Haciendo un pequeño flashback, la fotonovela se podría decir que lo único que existe de la María es un álbum fotográfico, entonces eso no es la película. Si quisiéramos seguir esa dominación, podríamos decir que el Bueno, álbum... entonces la importancia de la fotografía en Colombia solo creo que es puesta de presente en Medellín, porque el resto, la fotografía, no hay una entidad como la Fundación Patrimonio Fílmico para la fotografía en movimiento y la fotografía fija o tradicional, o está muy precaria. dispersa su conservación. Pero en eh, Santander había unos señores que hacían fotografía que Claro, después y pasaron al siempre, y en cine. Medellín hubo la fotografía. Entonces, Y en Cartagena, el de la publicidad, ¿cómo se también llamaban? todos ha habido El de los cigarrillos, ¿cómo se llamaba el de los cigarros? el nombre de un ilustre senador. Floro Manco es el Floro que la Manco. hizo, Sí. pero los cigarros son de un ilustre senador del Partido Conservador. Los cigarrillos se llamaban La Fe, pero los dueños eran... Como los conservadores tienen mucha fe. Eh, bueno, en todo caso, la fotografía en movimiento no es la de Rafael Reyes, es foto fija y sería el predecesor de la fotonovela, como lo deja dicho Hernando Salcedo Silva en Crónicas del Cine Colombiano, pero no es el cine. Entonces, pues es una interpretación laxa porque no, la gracia del cine es la realidad del movimiento. Alguien decía que era una interpretación semiótica. Sí, debe ser, No debe digo de ser, debe quién ser. porque de pronto me demandan por plagio. Sí, pero no es. Y la verdad es que los primeros registros, pues, son los de esos transhumantes, pero no quedaron tampoco los de Reyes. Lo más antiguo que hay es lo de los Dioménico de 1915. Que es la tragedia Entonces, la no, tragedia. lo que hay es la procesión Sí, del Corpus, pues, que es una procesión religiosa, la procesión cívica, cívica. y luego el fragmento de 48 segundos que Entonces, hay del drama del 15 de octubre. Cuando Que matan a Uribe Uribe. no, esa es la reconstrucción un año después, Pues, o no la reconstrucción porque no es así, es un tema en el cual hay algunos fragmentos de reconstrucción, pero es una película que hicieron los de Doménico al aniversario del asesinato y muerte de Galarza y Carvajal, que eran los de artesanos. Galarza y Carvajal, los Que filmaron, les dio pero un esa hachazo. parte no quedó, pero sí quedó en todas las crónicas. Y hay un registro del monumento que aún persiste a la Entonces, actualidad en el Parque Nacional. no, ese es de después. Lo que existe es el mausoleo es el mausoleo, perdón. en el cementerio central. Entonces, los sitios más antiguos que tenemos de registros en la historia del cine colombiano son el atrio de la Catedral Mayor en la salida de la procesión del Corpus, que se estrenó en junio de 1915. La carrera séptima viniendo hacia la Plaza de Bolívar, hay algo como
en una iglesia en Las Cruces, porque la ¿Y procesión eso tiene metro? ¿Metro de medida o metro de...? Tienes tie- tranvía, no metro. tiene metro de centímetros porque se encontró el nitrato que tiene centímetros. Y lo que se usa es los pies, porque como todo es derivado del sistema métrico decimal inglés, entonces nosotros hablamos de pies, pulgadas. Falta que nos volvamos a hablar de millas. Pero tenemos algunos millas, pero de avión. Sí, ¿a qué les gusta ese sistema? No sé por qué. Y entonces, lo siguiente lugar más antiguo de filmación en Colombia es el Cementerio Central, en el mausoleo de Uribe Uribe, donde hay una que se llama Alegoría de la Libertad, una niña, una joven, una mujer de joven edad, de estatura baja, que se sube a Al mausoleo. al mausoleo, que es como una cosa neoclásica, así de columnas, y agita una bandera que pues es en Oiga, blanco y negro. una pregunta que me surge. A raíz de ese culto a la muerte con los monumentos, vienen toda esa cuestión popular de la gente, como en el caso de Coppel, que van al cementerio a hablarle a toda la gente que está ahí. No, y lo que es mejor, que el culto a la muerte se ha prolongado en la obra de Diego García, por ejemplo, porque hacer esa viaje que hace la señora Beatriz González Ah, en la de los suicidios la de los columbarios, eso es cercano ahí. Pero ella también tenía los suicidas del Cisga. Sí, pero entonces ese es un culto que está muy presente en el cine colombiano porque es de 1915 la visita con cámaras y la filmación de la Alegoría de la Libertad, que hace parte del drama del 15 de octubre, donde está la niña que se monta, que se encarama, para hablar así en términos familiares, encima de la tumba, un acto pues un poco, digamos, Profano, sí, profano, porque pues, es el mausoleo. De pronto no sabía que era Uribe, pensó que era otro Uribe. No, pues, sí, a lo No, mejor eso preveía y no, entonces, pues, no han encontrado además ella... no han hecho un remake, ¿no? No, eso, entonces, nadie se ha montado otra vez. Y está bastante acabada la tumba de Uribe Uribe, Cementerio Central, varias secciones del mármol y del bronce que tenía, ya no están. Pura corrupción del mármol, quiero decir. Se lo han robado los vecinos del barrio de donde está situado el Cementerio Central, o los que entran. O Barrio Santa Fe, donde estuvo León de Grave. No. Pernotando. Digo, o bueno, se han entrado por ahí en todo caso. Oiga, pero eso me hace acordar un paréntesis para complementar eso de la muerte y los mausoleos. Me acuerdo, Padre, ¿dónde está Dios? De Grupo Crítica 33. Que lo vieron ahora, ¿no? Lo vieron ahora, está restaurado, Sí. que por Jorge Mora, que habla de la famosa niña de Piendamó, habla del padre Armanza, que fue el que echó al padre de la María, ¿cómo se llama? El tío comunista de María Emma Mejía, perdón, el padre Sanín el Posada. padre Sanín Posada, el tío comunista de la ex candidata, ex ministra Noemí Samín. Sí, él que era franciscano, era sacerdote, pero luego se y que es digamos, desde el punto de vista de la industria que ustedes... Él hizo un teatro hablando de la industria. Él era miembro del Círculo de Obreros y que tenía unos excedentes y él hizo el teatro que está al norte de la Cinemateca, ahí se puede ver todavía, que primero se llamó Bogotá y después Boa. En el malecón se llamaba el malecón Sí. de las Nieves, no, sí, creo que en el malecón. Que era un mercado, donde correcto. venían a bajar a vender por ahí todavía en el barrio Belén. Hay una plaza mercado y todavía llegan los campesinos a vender ahí, eso fue y ahí ese era un mercado. Y ahí hubo un puente que después descubrieron, Ahí está el puente, ahí que se convirtió en un puente basura. pero ahora, en fin, eso Por ahí va a pasar el metro por debajo, parece. según eso iba a la estación Cinemateca. Cinemateca. Entonces, esa parte del productor, que es muy importante, o sea, quien se entusiasmó
por filmar el primer largometraje argumental del Que es cine la colombiano, María. que es María, no hay ninguna la María, es María. Todos tenemos la costumbre en Colombia de hablar de la, Es pero que no nos encanta ponerle artículo. artículo femenino. Parecemos periodistas malucos. Entonces La, es María, fue el padre Sanín que había construido escribió el ese teatro, teatro, que se lo entregó a los obreros o sea, el del Círculo de Obreros, del Círculo de incluso los Obreros. hacía participar en la selección de las películas, curiosamente. O sea, les preguntaba qué querían ver, porque era Sí, una... era un gran cineclubista. Claro, es nuestro predecesor. Y les preguntaba, eso molestó ojalá a no sea la... nuestro antecesor. Eso molestó como a la gente que manejaba ese círculo de obreros, o sea, A los curas a jesuitas. los Los curas, pero a los jesuitas, curas de alto nivel, a los jerarcas de la iglesia, de esa agrupación católica. que después se Y convirtió en la entonces abejita Conavi, ¿se acuerda? él no pudo explicar muy bien como los recibos y la parte contable y todo eso. Y entonces él se retiró de la comunidad y, Pero la Piedad Duque hizo otra cosa en el librito ese. y volvió después a la comunidad, ¿no? No, Pero él, él dice que lo echaron porque tuvo una sí. relación amorosa con una mujer y le tocó ir a pedir indulgencias al Vaticano. Eso Y dice. creo que no resultó, no le fue bien, no No, se las dio. terminó yendo a México y conoció a Sataraín, que había hecho la María en 1918. Y otra cosa que el grupo de Cali me ha encontrado, entonces yo creo que fue agarrando pueblos, se les olvidó que él estuvo en Buga. Hay un busto en Buga y construyó un teatro, un cineclub y un colegio. Pero no sé por qué no han encontrado el busto, no creo que sea tan gustosamente pequeño. Lo debieron haber robado y si No, sigue ahí, todavía sigue, porque Ah, está. sí, por favor, ahí está. De Ah, pronto se pues les olvidó leer. el santo de la producción debería ser el padre Sanín, porque Pero él por fue el favor, que leyó la María, se fue a Ciudad de Panamá. trabajo a Doménico de Panamá. Sí, porque Dioménico estaba allá y Máximo Calvo estaba allá. Máximo Calvo le regaló a los Dioménico, o los Dioménicos le regalaron a Máximo Calvo una cámara porque Máximo Calvo sí era técnico y sí sabía revelar y le enseñó a Vicente Doménico, que era él cuenta Francesco en su autobiografía que le había don Vicente Doménico y don Máximo Calvo se conocían ya allá en Panamá. En 1920 viene don Máximo Calvo porque el padre Sanín le dice que le interesa y que le dio a leer esa novela y el padre Sanín es el que en últimas es el que costea Todo la primera llegada de Máximo Calvo acá, si bien Máximo Calvo después pues manejó la producción a su antojo. manera y también le hizo Tenía noticieros en Cali. y él hizo para la promoción de la filmación de María, hizo los álbumes fotográficos de los cuales estábamos hablando, que eran ya como contar esa novela con fotografía fija y la hizo y se asoció con una empresa de publicidad, de esas de chocolate, es por decirlo como un predecesor del álbum Jet, porque se hicieron varios ejemplares No, pero hay que también hablar del árbol de Ítalo, de esos son el del de Bonflit. También eso tenía bonitas estampitas. todo eso ya lo habían hecho don Máximo Calvo seguramente porque él ya conocía esa forma de promoción para obtener recursos para terminar o para llevar a cabo con más dinero la producción de María. Entonces estos son muy importantes y luego están los Acevedo eh, y luego están el grupo de la Colombian Film Company es en Medellín, entonces está don Gonzalo, El abuelo de María Emma Mejía. sí, don Gonzalo Mejía, que crea una empresa que se llama Medellín Film Company, por acciones. Por acciones. Y esos empresarios, muchos son los que después crean Cine Colombia. Entonces, Que es la gran empresa. la gran empresa que de distribución y exhibición en el país.
Antes de que la llegaran, industria. antes de que llegaran con el tiempo después las distribuidoras extranjeras. Por esos mismos años, por 1932, ya creo que la primera fue la Metro-Goldwyn-Mayer. De todos modos, los Acevedo hacen una película con, digamos, en compañía de la Metro-Goldwyn-Mayer, que son El Reinado Nacional de Belleza de 1932, que es el primer reinado. Nada. Y hasta el otro año, 1933 o 34, es que se institucionaliza el reinado de Cartagena. Que ahí viene una parte importante que podemos hablar de una segunda parte, que son la llegada de los heraldos de cine. Esa parte, Gracias a la introducción de todas las empresas norteamericanas claro. que traían la matriz en inglés y aquí la ponían en español para el teatro Fadensa, todos los teatros. Claro, hay una es parte... es un periodo bien interesante. Claro, y es los heraldos de cine. una parte que el cine norteamericano, Americano. no tanto el de acá, pero que lo copió, que es la promoción de las películas. Sin la promoción de las películas no puede haber una industria porque se requiere tanto o más inversión, porque el cuento que las películas son buenas o malas, eso es un cuento alterno, Postcrítica. Eso es como por allá. Eso es como el planeta de los simios, después Sí. de que encuentran la Estatua de la Libertad enterrada, aquí encontraban el cine enterrado y no sabían qué hacer con él. Entonces la promoción es muy importante y es la que crea pues la afición y crea... Claro, pero esa afición, me corrige, está dado por el troquelado, ¿cómo se llama? El diseño de las afiches que Claro. llama la atención de la gente Claro. porque se convierten en cosas de colección, que creo que con Patrimonio Fílmico hicimos un trabajo maravilloso de los famosos heraldos de Sí, cine. salió un libro en la Sí, Universidad de Jorge Tadeo Lozano. que Que ahí reproduce todo un estuvimos volumen estuvimos gigante. escribiendo, maravilloso, muy bien hecho a color. Y esa es una historia que nadie ha contado porque la ignorancia desconoce la verdad. Sí, y hay que hacerla porque ahí se hizo mezclada, o sea, como la presencia de los teatros colombianos era porque ya en algunos casos Sí. los traían impresos y solamente se ponía la partecita hoy en el Faenza, las tales. Pero era una especie de juego de coleccionista. Claro, y es muy importante porque nace esa afición que a veces es un poco, ¿cómo se llama? Llevada al extremo de tener todo lo que sea de cine por todas partes. ¿Estaba hablando de acá o de allá? No, pues los coleccionistas en general que pues dan la vida por una estampilla. O quedan estampillados de por vida. Eso sí, porque no solamente hay afición cinéfila, sino hay afición... O sea, es una atracción sexual, es un juguete. Claro. Por eso es que uno termina amando tanto a Woody Allen, pero esa es una historia que contaremos después. Listo. Rito, muchas gracias. No, hagamos la de los heraldos y lo sacamos. Y los Pero contamos. entonces, bueno, Yo estas tengo, charlas yo tengo eran yo tengo una caja de heraldos impresionante. Claro, y es muy bonito. Y ahí podemos Y hay hablar de muy los heraldos pocos y el casos cine. colombianos. Sí, Sí. los tiene. O sea, Sí, eso es preparándolo y buscando como si fuera Claro, eso los es una colombianos. locura. Hay unas vainas del putas ahí.